Bien, eso, bien Francisca, con esa cara de ánimo. Deja con mucho entusiasmo para todo el día. Bueno, antes de partir, ¿alguna duda con respecto a lo que llevamos visto hasta el momento? Aprovechen la oportunidad que tienen para ustedes, para resolver cualquier pregunta. Personales no, por favor, no solamente preguntas de materia. Para mí queda un poco confuso esta relación, o no sé si es relación, pero esta diferencia entre los momentos como homogéneos y heterogéneos, que fue lo que vimos al final de la clase. Bueno, es que no es una noción sencilla. Y de hecho, bueno, una cuestión importante es que eso no es parte del contenido oficial del curso, ¿no? No es algo que vayamos a tomar en prueba, ni mucho menos. Se lo mencioné solamente a propósito de, ya que estábamos viendo la diferencia entre estas formas de presentes que se enfocan en el momento y otras formas de presentes que son más amplios, que, que evidentemente tenemos esa diferencia en español, que es más o menos la que quería marcarse en esta diferencia que tiene esta lengua inventada. Hola Loreto, hola Nico. Loreto, no la había visto antes. Gusto conocerla. Bueno, como les decía, esa diferencia entre bulana, ¿se acuerdan que estábamos de queriendo trabajar al final de la clase anterior? Hola Martina. Y, y vimos que en español correspondía a una diferencia que se podía expresar también, aunque no morfológicamente, no con el mismo tipo de estrategia, ¿no? En esta lengua, la inventada, se expresaba con un sufijo, la diferencia entre a y e, bulana, bulane, si es que mal no recuerdo. Mientras que en castellano, uno se expresa con un sufijo, la idea de un presente más neutral, más amplio, como canto, mientras que otra se expresa con un presente, la idea del presente que tiene que lugar en el mismo momento de la enunciación, se usa lo que llamamos una perífrasis verbal, como estoy cantando, ¿cierto? Sin embargo, son expresiones sinónimas, aunque se usen estrategias distintas. Hasta ahí en realidad es lo interesante, saber que, o más bien lo pertinente para nuestro curso, saber que en algunas lenguas se expresan diferencias de significado usando estrategias morfológicas, mientras que en otras lenguas se hace también uso de otro tipo de estrategias cuando no se puede usar la morfología. Eh, Cuando hablamos de la diferencia entre movimientos homogéneos y heterogéneos, fue más que nada a propósito de una pregunta que creo que tenía Camila, y era que en algunos casos, al tiro de la palabra Martina, en algunos casos la diferencia entre el presente más bien neutral, digamos el presente a secas, como el de canto, frente al del presente continuo, podríamos llamar, o presente actual, que es estoy cantando, en español no siempre son efectivamente tan distintas. Por ejemplo, veíamos el caso de, no sé, por ejemplo, vivo en Santiago y estoy viviendo en Santiago, ¿cierto? Frente a una expresión como, o frente a dos expresiones como canto y estoy cantando, en que canto puede usarse para hablar de, en este momento canto. ¿Sí? Yo pongo a cantar. Aplaudan, por favor, mi canto. Gracias, 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 gracias. Y en este momento estoy cantando, ¿cierto? No hay, bueno, ahí pueden usarse como sinónimos. Sin embargo, estoy cantando solamente puede usarse para hablar del momento actual. O sea, una persona puede decir estoy cantando solo cantando. Si yo digo en este momento estoy cantando, estoy mintiendo. En cambio, tendría que decir en este momento estoy cantando. Y también estaría mintiendo porque eso no es un canto. En cambio, una persona puede decir canto y no estar realizando el acto al mismo momento. Puede decir canto, no sé, en la misa todos los domingos. O canto el cumpleaños feliz y es lo único que hago. O yo solo canto en la ducha, por ejemplo. Y ahí, claro, se usa el presente, pero se usa el presente sin necesidad de tener que estar haciendo el acto al mismo momento. Esa es la gran diferencia entonces entre el presente y el presente continuo. Diferencia que nosotros en español no expresamos morfológicamente, sino que expresamos con una diferencia de estrategia con una perífrasis verbal. ¿Cierto? Canto, estoy cantando.
¿Y de dónde vino el problema con los eventos homogéneos y heterogéneos? Que, insisto, no es un tema que vayamos a profundizar acá, era solamente una noción a propósito de una pregunta. Es que a veces, como en vivo y estoy viviendo, en el sentido de, por ejemplo, vivo en Santiago, estoy viviendo en Santiago, parece que la diferencia, ahí no se da diferencia. Y eso sucede porque, eh, ay, ay, ¿cómo era la distinción? Claro, claro, mientras más heterogéneo es un cierto tipo de actividad, o más bien, mejor dicho, mientras un verbo se refiere a una actividad que no es exactamente una actividad, sino que es más bien un estado muy heterogéneo de cosas, es más posible que el presente y el presente continuo sean muy sinónimos. Mientras la actividad o el evento al que se refiere al presente y el presente continuo se refieren a un cierto tipo de evento que es muy homogéneo, es decir, que es muy parecido en cada una de las sumas de sus partes, es más posible que el presente y el presente continuo sean distintos. Acá igual. Cuando uno dice, por ejemplo, el evento de cantar del que hablábamos recién, eh, si uno hace una especie de corte, bueno, lo decíamos mejor la semana pasada, o en la clase pasada. Si uno graba a una persona cantando y luego haces una edición de ese video y tomas un segmento del video entre el segundo 5 y el segundo 10, por ejemplo, y luego entre el segundo 20 y el segundo 25 y comparas las dos, la actividad que está teniendo la persona en cada momento es muy parecida. Por supuesto, puede que estén cantando notas distintas o estrofas distintas, pero la actividad en sí es muy parecida en los dos casos. A eso quería referirme cuando decía que esa actividad, la de cantar, es una actividad bastante homogénea. Es decir, que cada uno de los segmentos que la componen, aunque sea de una duración bastante larga, se parecen mucho entre sí. ¿Bien, Francisca? ¿Sí? En cambio, vivir en un lugar, por ejemplo, cuando yo digo vivo en Santiago o estoy viviendo en Santiago, vivir ahí en realidad uno no la puede identificar con una sola actividad. De hecho, vivir en un lugar implica un montón de actividades muy heterogéneas. Vivir implica estar en una habitación en ese lugar, en tiempos habituales también trasladarse dentro de esa ciudad, ir al trabajo, no ir a comprar, ir a visitar amigos. Ay, me puse nostálgico. Bueno, tener reuniones por Zoom en ese lugar, ¿cierto? Todo eso y muchas más cosas implica el hecho de vivir en un lugar, en el sentido de residir, ¿cierto? Y probablemente, si grabamos a una persona durante una semana, por ejemplo, en que vive en un lugar, y luego hacemos el mismo ejercicio de segmentar ese video en 5 segundos, por ejemplo, del lunes 20 de marzo, y otros 5 segundos del miércoles 22 de marzo, lo más probable es que las actividades que hagan en esos dos momentos sean completamente distintas la una de la otra, ¿cierto? Por ejemplo, el lunes puede haber estado durmiendo en el momento en que lo grabamos, y el miércoles puede haber estado comprando el momento en que lo grabamos, e igualmente de los dos segmentos del video se puede decir que son segmentos en los que esa persona vivía en un lugar, ¿cierto? Entonces, ese verbo vivir, en el sentido de residir en una parte, hace referencia a una actividad que no es una actividad homogénea, sino que es una actividad compuesta de muchas otras actividades más chicas. En ese sentido es heterogéneo. Y lo que estábamos diciendo entonces, y ahora sí termino, yo sé que me alargo un poco con estas cosas, es que cuando la actividad es muy homogénea, como entre canto, estoy cantando, corro, estoy corriendo, típicamente la diferencia entre el presente y el presente continuo es muy marcada, se puede hacer con bastante facilidad. Mientras que cuando la actividad es muy heterogénea, como entre vivo y estoy viviendo en un lugar, o estudio y estoy estudiando letras, ¿se acuerdan? Entonces la diferencia se difumina un poquito. Eso, eso era. Pero de todas maneras, este es un tema que da más para semántica y filosofía del lenguaje. Ahí lo van a ver con más profundidad.
Martina, tenía hace ratito la mano levantada, cuéntenos. Profe, es que tengo una duda respecto como a la transparencia de la que hablábamos, como de que para el hablante debía ser como evidente el significado del morfema para que sea un morfema. Y me pasó la clase pasada cuando dividimos perro, que en per yo no, o sea, me lo imagino si veo la palabra completa y digo, sí, estoy dividiendo los morfemas, pero si me dicen per, yo no sé si voy a entender que es un perro. Entonces ahí me quedo un poco como confundido el término estado de la transparencia. Oye, que es una excelente pregunta en realidad. De hecho, el cuestionamiento que tú te haces, Martina, es un cuestionamiento que también se hacen muchos lingüistas. Lo que nosotros estamos viendo, y aquí se lo digo con mucha honestidad, es la teoría clásica de la morfología, lo que se llama la morfología segmental. Pero existe también una corriente de la lingüística de morfología no segmental. Algunos llaman a la morfología que estamos viendo ahora, o la morfología segmental también, morfología basada en el morfema. Mientras que hay otros que ven la morfología no segmental, que también se llama morfología basada en la palabra. Y justamente parten de una reflexión como la tuya, de que en realidad la división morfológica es, en algunos casos, una ficción que nosotros le planteamos o tratamos de plantearte qué es lo que está haciendo realmente el hablante. Así que no es fácil responderte, porque creo que tienes una intuición muy correcta, que no es tan claro que los hablantes realmente hagamos eso. Es más bien una hipótesis científica. Pero si seguimos esa visión, que de nuevo es la más tradicional y por eso es la que típicamente pasamos en nuestro curso, la idea es que si bien es verdad que uno no puede hacerse una imagen mental de un perro solamente escuchando per, tienes toda la razón, siempre escuchamos per y algo más en una lengua como el español, eh, es igualmente claro que si uno hace el ejercicio de analizarla, la parte per lleva una parte del significado, mientras que la parte o lleva otra. Y esa es la parte esencial, ¿no? A pesar de que el hablante no sea tan consciente de que cuando escucha esa palabra o la dice, hace esa división de significado en cada uno de los segmentos. Pero sí, no puedo engañarte, tu reflexión es muy, muy, muy interesante. Gracias, profe, y me quedo mucho más claro. Genial, Martina. ¿Alguna otra duda antes de retomar nuestra actividad? Súper. Entonces, Profe, ¿cuál era el ejemplo que había dado para homogéneo? nos pica. ¿Cómo está ahí? Bien, Oye, me gusta tu foto. Muy cosplay. gracias. Soy yo, sí. Muy bien. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Tienes que compartirnos más fotos de cosplayer. Hago cosplay en mi tiempo libre. Ese es mi hobby. Muy bien. Ya, Eh, pero profe, ¿cuál era el ejemplo que dio para homogéneo? recién, Sí, el ejemplo era el verbo vivir, en el sentido de residir en un lugar, como yo vivo en Santiago. ahora entre vivo y estoy viviendo. ¿Eso? Pero me preguntaste para heterogéneo, ¿no? Homogéneo. Ah, perdón, para homogéneo. No, el ejemplo que te di era el de heterogéneo, como vivir en un lugar porque implica muchas actividades distintas. En realidad, cuando yo digo vivo en un lugar, son como una serie de eventos muy diferentes los que componen ese verbo. Por eso es Ya, y, compuesto de cosas muy diversas. En cambio, un ejemplo de homogéneo sería el que dimos recién fue cantar. ya, como cantar y cantando, ¿o no? ¿Perdón? Como cantar y cantando, ¿o no? Exacto. Entre cantar y cantando uno puede establecer una diferencia entre canto y estoy cantando, uno puede establecer una diferencia, por ejemplo, porque canto se puede usar para hábitos que no tienen lugar en el mismo momento en que lo estoy diciendo. Ese es el ejemplo que dimos recién. Estoy Ya. cantando, por ejemplo, no. Y eso es porque el verbo cantar es bastante homogéneo. Ya entendí. Gracias, profe. Un placer. Igual estas cosas, estos tipos de verbos, son un continuo. No es que podamos clasificarlos en dos, así, ya, este es heterogéneo, este es homogéneo, sino que en general se ubican a lo largo de un continuo, en diferentes partes de una escala. Hay verbos más homogéneos, hay verbos más heterogéneos, y hay algunos verbos que están más o menos en los límites, y es por eso que haciendo ejercicios como viendo cómo se comportan la forma del presente frente a la forma del presente actual, uno puede darse cuenta que tienen interacciones distintas con esos tipos de estrategias, justamente porque no son todos exactamente iguales, no hay solo dos categorías. Eso hace las cosas más complicadas para nosotros como analistas, pero también más bonitas de investigar.
Bien, pero no voy a insistir mucho más en eso de nuevo porque es un tema bonito, complicado también, pero que se nos aparta un poquito de lo que estábamos trabajando. Bien, ¿alguna duda más? Perfecto. Voy a pasar a compartir pantalla entonces para continuar con nuestra actividad que veníamos haciendo hasta el momento. Ya respondimos las primeras 3 preguntas, ¿cierto? ¿En qué se diferenciaban morfemas como tlaco y dipa de C o les? Y ahí llegamos a la diferencia entre raíces y afijos. Luego, si podíamos encontrar una palabra como les tlacota en esta lengua, y nos dimos cuenta de que siguiendo el modelo no se podía, lo que nos llevó a ver que los morfemas se ubican en diferentes partes con respecto a la raíz, y de ahí surgió la diferencia entre sufijos y prefijos. La tercera pregunta que estábamos viendo recién, si tiene el español una diferencia como de la que hay entre bulana y bulana, y vimos que sí la tiene, pero no la expresa morfológicamente. Y eso también es algo importante, ya que las diferentes lenguas se diferencian justamente con respecto a qué tipo de estrategia usan para transmitir el mismo tipo de significado. Y pasamos entonces a la cuarta pregunta. Dice lo siguiente. Si podríamos encontrar una palabra como bulan en esta lengua, así solita. Y voy a traer el chat para que no me pierda sus opiniones. ¿Qué opinan, chicos? Anaís ya nos dice, no. Anaís, ¿por qué crees tú que no se puede encontrar un ejemplo como bulan en esta lengua? Si tienes micrófono, mejor, o si no, por el chat. Ah, no respondiste. Ah, era no, que no hay más preguntas. Ya, ok. Martina, cuéntanos. ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que puede ser una especie como de infinitivo, así como comer, porque tenemos bulana, que es como alguien come, bulane, que es como alguien está comiendo, y bueno, hay como varias cosas relacionadas con el comido y están siempre conjugados, entonces quizás podría ser el infinitivo, no sé, o como el verbo sin conjugar. Ya, perfecto. Podría entonces corresponder entonces a un verbo no usado con ninguna de las formas de tiempo, por ejemplo, o con la idea de muchas o pocas veces, ese tipo de cosas, ¿cierto? Perfecto. Y tú lo analogarías, dirías que es parecido a lo que sucede en español con un infinitivo. Y así, por ejemplo, podríamos tener que bulan sería exactamente igual al español comer. ¿Bien? Ahí tenemos una propuesta, una hipótesis. Camila tenía una mano levantada, creo, ¿no? Si Sí, mal no entendí, fue Camila. sí era yo. Hola, ¿Se Camila. escucha bien? Hola, profe. Ya que yo cuando hice la actividad también puse que sí porque en el español tenemos verbos sin conjugar, pero ahora lo volví a pensar y no sé porque los verbos no conjugados en el español tienen terminaciones ar, er, ir en general. Entonces, bulan, no. Y eso me hace dudar de si se puede o no. Es interesante lo que dices, Camila. ¿A qué te refieres con que el verbo que estos verbos sin conjugar tienen igualmente terminaciones? Que por ejemplo en comer, cantar, reír, generalmente, o creo que en todos los casos, terminan en ar, er o ir cuando no están conjugados, y bulan era un verbo sin conjugar. Entonces, eso me hizo dudar. Tienes toda la razón en primer lugar. Todos los infinitivos en castellano, en efecto, terminan en ar, er o ir. Esos son los que justamente, como tú dices, se llaman las conjugaciones verbales. Primera conjugación, segunda y tercera. La primera es ar, la segunda es er, la tercera es ir. ¿Y por qué esto te parece que sería como un pero o una contrapuesta, o una contrapropuesta a la propuesta de Martina? Porque como habíamos estado hablando, los morfemas no están como por azar. Hay como un poco de igual de convención en cómo lo que decidimos poner, lo que no ponemos, lo que decimos. Por ejemplo, veíamos que los plurales y singulares en esa lengua era el ta y el se, como Sí, en español es la s o la omisión de la s. sí. Entonces siempre siguen como esas formaciones
no sé si está bien decirlo así, y que Claro que sí. aparezca bulán en verbos que usamos siempre con esas terminaciones, me parece raro. Y eso me genera como, no sé si podría estar. Y generalmente cuando se agregan nuevas palabras, la gente igual les pone esas terminaciones. Por ejemplo, de WhatsApp salió WhatsAppear, terminado en ar. Entonces, siempre es así. Tienes razón, no existe ningún infinitivo, incluso de una palabra que creemos hoy en día para hablar de un verbo, que no corresponda a una conjugación, que no tenga una terminación tipo ar, er, ir. De hecho, es más raro todavía, las conjugaciones, la única conjugación que existe actualmente en español es ar. Las otras, er e ir, existieron, pero ya no se usan. De hecho, no existe ningún verbo que se haya creado en los últimos tiempos que no termine en ar. Chat, chatear, ¿cierto? WhatsApp, como decían ustedes, WhatsAppear. No sé, una estudiante hace algunos años me contaba que jugaba juegos en línea y que a ella le gustaba hacer del tanque, es decir, como el personaje eh, más fuerte, que iba como a la pelea adelante, y eso lo llamaba tanquear, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es así. Todos los verbos, de hecho, que se han creado en la modernidad, y hablo del siglo XVI en adelante en español, son todos verbos de la primera conjugación. Así que sí, tienes toda la razón, Cami. Es muy cierto todo lo que estás apuntando. Había otra manito levantada, creo que de Antonia. Sí. Antonia, cuéntanos. Es que yo igual que la Cami creía que no se podía, o sea, que no podía existir como el infinitivo Bulan, ¿Ya? pero por las expresiones, como por los ejemplos que teníamos, no había ningún verbo como en infinitivo, todos siempre estaban conjugados, entonces según lo que se estudia de la lengua, uno podría pensar que no existiría un infinitivo. Perfecto. Bueno, tienes toda la razón, Antonia, que no tenemos ningún otro modelo, ¿cierto? Aunque tenemos muy poquitos datos. De hecho, las tres tienen razón, Martina, Antonia, Camila. Y esto no es como así como por darles la razón a todos, ¿no? pero en el sentido de que Antonia y Camila tienen razón en que en los modelos que vimos de esta lengua no aparecía ningún verbo sin la adición de un morfema menos el morfema de tiempo, ¿no? Lo que, claro, nos podría llevar a pensar, a pesar de que son poquitos datos, de que en esta lengua en particular no es posible mencionar un verbo sin mencionar también al menos la idea de tiempo. De hecho, es muy parecido a lo que nos decía Martín hace un rato sobre lo que le pasaba a ella con perro, ¿no? Que en castellano tampoco es posible pensar en un sustantivo, como el perro, por ejemplo, pensando solamente en su raíz. Uno puede pensar en palabras relacionadas con perro, incluso algunos de ellos como sustantivos también, como perrera, ¿cierto? O perrito, en que la O o la A no están pegadas a la raíz, o incluso no están. Pero no hay ninguna palabra en español que sea solamente la raíz, en casos como este, como el sustantivo, por ejemplo. No existe perro, tiene toda la razón. Así que de la misma manera, siguiendo estos modelos, a pesar de que una cantidad de ejemplos muy escasos, podríamos también postular que, como dice Antonia, en esta lengua entonces Bulan no existiría siguiendo los modelos que conocemos, ya que en efecto correspondería a algo así como a la idea del verbo a secas, sin ningún otro significado de tiempo u otro parecido, ¿no? Y Camila tiene también razón en el sentido de que el infinitivo en castellano, a pesar de que su significado es el verbo desligado de la idea de tiempo y otras como por ejemplo la persona, el aspecto, el modo y otras que son típicas del español, en efecto el infinitivo es así, en su significado es lo más parecido a la raíz pura. Sin embargo, como apunta también muy bien Camila, la verdad es que en cuanto al significante, el infinitivo incluso, a pesar de que su significado es muy parecido a lo de una raíz pura, su significante no es equivalente a la raíz. ¿Cómo lo sabemos? Porque, por ejemplo, si tomamos el de comer y lo comparamos con otras palabras que hacen también alusión al evento de ingerir alimento y que se parecen también más o menos en su forma, como como, comida, comedor, no sé, comestible, por poner algunas, ¿no? O sea, sé que hay muchas más.
nos podemos dar cuenta de que todas ellas tienen una parte del significado parecida, que es la idea de ingerir alimentos, y parte del significado que es distinta, ¿cierto? Y parte del significante que es igual en todas ellas, y parte del significante que es distinta. Y la parte del significante que es igual a todas ellas, y que entonces uno puede hacer la hipótesis de que equivale a la idea de ingerir alimentos, es con. Y esa sería su raíz. Y no ¿cierto? De hecho, aparecería probablemente como un sufijo, justamente para dar la idea de que este es el infinitivo. Entonces, uno puede hipotetizar con bastante probabilidad que en castellano, a pesar de que comer se parezca mucho a la idea de la raíz pura, que no es exactamente un solo morfema, sino que son dos morfemas al menos. No es tan fácil saber cuál es el significado que aporta y de hecho la mayor parte de los gramáticos dice ahí que es un significado puramente esquemático, como un significado del sistema, y que es justamente el significado de darle a la palabra la categoría de infinitivo. Y eso la habilita para tener ciertas funciones gramaticales, como por ejemplo aparecer tanto después de un artículo, como el comer es rico, como también después de formando lo que se llama una cláusula subordinada, por ejemplo, quiero salir antes de comer, por ejemplo, en ese tipo de actividades, cosa que entonces tiene un comportamiento muy típico de un cierto tipo de palabras que llamamos infinitivo. Y ese comportamiento estaría habilitado por este segmento, por el morfema E, y ese sería su significado. Entonces tiene un segundo significado que no es tan evidente, que no es un significado tan léxico, que es un significado más funcional, pero que claramente entonces es un poco distinto del de la raíz. ¿Bien? Entonces, podemos ver que en esta lengua pareciera ser que los verbos que hemos identificado, o cosas parecidas a los verbos del castellano, aparecen siempre con los morfemas de tiempo, y que incluso en castellano tampoco es posible tener un verbo o una raíz desnuda en el caso de palabras que hacen referencia a los eventos. O bien aparecen con sus propias conjugaciones de tiempo, como en como, o con otras formas como en comida, comedor, comestible, que se refieren a otras categorías, ya no verbos, o bien en lo que es más puro o puramente verbal, que es el infinitivo, como la forma más pura del evento, incluso ahí no está sola la raíz. Sin embargo, y aquí Martina puede tener razón también, nosotros no sabemos si esta lengua se comporta igual que el castellano, porque de hecho hay lenguas en las que efectivamente yo puedo tener el infinitivo solo y sin ningún otro morfema, o sea, perdón, puedo tener la raíz sola, de hecho, y no tengo ninguna marca de que eso, por ejemplo, funciona como un infinitivo. Un ejemplo muy clásico ahí es el inglés, ¿cierto? Eat del inglés es la raíz del comer en inglés, y para marcar el infinitivo no tengo ninguna estrategia morfológica, ¿cierto? De hecho, los hablantes del inglés, cuando quieren marcar que una forma es la forma de infinitivo, usan la forma to eat, ¿cierto? Es decir, hacen uso de otro elemento que no es un morfema, para recalcar que aquí está haciéndose uso del infinitivo. Pero eso en realidad es una formalidad, porque también puede usarse el it, de hecho, de una manera pura, aislada, sin el to, para dar cuenta de significados que en castellano usaríamos el infinitivo. Entonces, es posible tener lenguas en las que la raíz pura funcione como el significado verbal también puro. Por ejemplo, el inglés. Y como decía también Yubitsa, ¿no? O Etier, en efecto, podría ser que esta lengua, la que estamos analizando acá, fuera una de esas lenguas. No tenemos antecedentes suficientes, porque los ejemplos que tenemos acá, los ejemplos que creamos, en ellos siempre aparece la raíz verbal más un morfema. Y podríamos inferir que el comportamiento siempre es así. Pero también podría ser que simplemente tengamos muy pocos datos y que esta lengua se comporte de otra manera. ¿Bien? Bueno, así que súper.
Entonces, esta pregunta, sobre todo, se las hice para enfocarnos en lo que estábamos viendo recién, que hay muchas palabras, en español sobre todo. De hecho, en español es muy raro encontrar palabras tipo sustantivos, verbos, adjetivos, que funcionen solo con la raíz. De hecho, los sustantivos en castellano, por ejemplo, niña es mejor, para poner un ejemplo más transparente, siempre están formados por raíz más morfema de género, o mejor aún para especificarlo, sufijo de género, más sufijo de número. No hay y en este caso equivaldría, ¿cierto?, a nin más a más esa, ¿no? No hay ningún sustantivo del español. Bueno, miento. Hay algunos que son excepcionales, pero típicamente la categoría de sustantivo del español, cada sustantivo está compuesto por morfema raíz, al menos, y al menos un sufijo de género, y al menos un sufijo de número. De hecho, esto es tan así, están de esta manera, que podemos decir que la idea de esta combinación, raíz, sufijo de género y sufijo de número, es lo que hace que una palabra, o una de las cosas que hace que una palabra sea efectivamente un sustantivo en castellano. En realidad esto es parafrasear algo que decíamos en el semestre pasado, ¿no? Que las categorías gramaticales, por ejemplo, se podían definir desde un criterio morfológico, ¿se acuerdan? Y eso quiere decir justamente que están formadas todas de la misma manera. En otras palabras, todos los sustantivos en castellano típicamente tienen raíz, género y número, mientras que los verbos tienen raíz, tiempo y modo, por ejemplo. Entonces tienen morfologías diferentes. Eso hace que morfemas como el género y el número en los sustantivos del castellano sean morfemas que les son muy propios, sean morfemas que implican una categoría. Y eso hace que estos morfemas sean llamados morfemas flexivos. Los morfemas flexivos, entonces, y vamos a profundizar en esto también en esta clase y la próxima, son esencialmente morfemas que caracterizan a una palabra como parte de una clase gramatical. O en otras palabras, que si una palabra pertenece a una clase gramatical, como por ejemplo los sustantivos, típicamente va a tener estos morfemas que son los llamados morfemas flexivos. Por ejemplo, género y número. En cambio, en los verbos, por ejemplo, cantábamos, están siempre caracterizados al menos por uno que nos da la idea de tiempo. Aquí cantaba nos señala el pasado y el mos nos señala que somos nosotros. Entonces, típicamente el verbo en castellano tiene la raíz más el tiempo más la persona. Y eso es lo que caracteriza a un verbo en castellano. El infinitivo, en cambio, enseguida repito la definición, Anaís. El infinitivo, en cambio, se caracteriza por tener el morfema raíz más la terminación ar, o er, o ir, ¿no? Que justamente lo habilita como morfema de infinitivo, y habilita la palabra para ser un infinitivo. Y eso es porque justamente el infinitivo no es un verbo. Y lo sabemos porque el verbo, decíamos recién, tiene raíz más tiempo más persona. El infinitivo no, el infinitivo tiene raíz más terminación de infinitivo. Y eso hace que sea una clase gramatical distinta. Repito la definición de morfema flexivo para que les quede claro. Hay más cosas que vamos a decir de los morfemas flexivos, pero lo que estamos diciendo ahora es que son características, o que caracterizan, a todas las palabras de una clase gramatical. O lo que es lo mismo, que todas las palabras que pertenecen a una clase tienen típicamente esos morfemas. Si yo digo, por ejemplo, que el morfema de número es un morfema flexivo del sustantivo,
quiere decir que todos los sustantivos tienen morfemas de número. Si digo que el morfema de tiempo es un morfema flexivo del verbo en castellano, quiere decir que todos los verbos van a manifestar un morfema de tiempo. ¿Bien? Súper. Hay otra idea que está relacionada con esto y que va a complementar nuestra visión de lo que es un morfema flexivo, pero la vamos a ver un poquito más adelante, a propósito de otro ejercicio. ¿Bien? Eso. Y para decirle a Etienne cuál es la respuesta correcta, bueno, tenemos pocos datos. No tenemos una sobre cuál es la respuesta de si Bulan podría ser o no una palabra en esta lengua. Según los modelos que tenemos hasta el momento, pareciera que no, pero tenemos pocos datos. Y eso es algo a lo que los lingüistas tenemos que estar abiertos. Si nosotros elaboramos una hipótesis que da cuenta de los datos que tenemos hasta el momento, podemos estar satisfechos con ella, pero en algún momento puede venir otra palabra, puede venir nuestra estructura que nos dice, oye, pero esto pasa en tal lugar en que se habla el español u otra lengua, y nosotros tenemos que estar abiertos a modificar nuestra hipótesis. Eso se dice muy fácil, ¿no? Porque es la manera en que tendría que operar siempre la ciencia, pero no es tan sencillo. De hecho, grandes disputas en el campo de la ciencia y la lingüística no es ajeno a eso, se dan porque hay mucha gente que se enamora de sus propias ideas y incluso frente a la evidencia no es capaz de darse cuenta. De hecho, les voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral en España, yo trabajé con unas estructuras que son los verbos que se forman con el se. Cosas como se durmió, se fue, se enamoró, se desmayó, por ejemplo. Ese tipo de verbos. Se murió, por ejemplo, ¿cierto? Esos son varios, y de hecho mi tesis se planteaba dar un cierto tipo de uniformidad a ese tipo de verbos. Después se las puedo prestar por quien quiera leerla, por ejemplo, antes de dormir, una excelente lectura para que haya rendido enseguida. Bueno, y en un momento yo estaba, me llamó mucho la atención que en las gramáticas del español que se hablaban, que estaban editadas hasta el momento, se decía, por ejemplo, que era posible decir cosas como se salió de un lugar, pero que era imposible, y había toda una explicación con respecto al tipo de verbo, decir se entró a una parte. Que tal persona se entró a un lugar. Y yo, para mí eso era evidente que era posible, porque de hecho toda la vida, claro, como dice Anaís, mi mamá cuando yo estaba jugando en el patio decía, ya, éntrate, cuando era muy tarde. ¿Cierto? Éntrate. ¿Le suena o no? Y yo planteé eso en un congreso en España y la gente me decía, no, pero eso no existe, eso no es castellano. Como que no se habla castellano y lo he escuchado toda mi vida. Así que propuse Claro. Entonces propuse un cambio ahí y mucha gente no lo acepta simplemente porque no forma parte de su dialecto, ¿no? Y hay mucha gente que se enamora de sus propias ideas y es incapaz de modificar. ¿Por qué dicen que es una mentira? ¿Qué cosa? No, claramente el verbo entrarse existe. Lo que pasa es que hay algunos dialectos del español en que no se usan. En el español de España, por ejemplo, no se usa. Pero eso no quiere decir simplemente, solamente quiere decir que en ese lado no se usa. Claro, éntrese, por supuesto. Claro, y ahí es muy interesante que sobre todo se usa para dar órdenes. Éntrate, éntrese. Se usa menos para describir eventos. De hecho, ahí hay algo re interesante. Pero de que existe, existe. Bueno, perdón, basta de autorreferencia. Ok, y vamos con la última. Aquí ya nos metemos en el castellano y su forma de actuar morfológicamente. La pregunta decía, siguiendo el modelo de las clases anteriores, en el sentido de este ejercicio, perdón, ¿cómo encontrarían los morfemas que integran la palabra deshonestas del castellano? ¿Cómo les fue con esta? Excelente, súper. ¿Te atreves a hacerlo, Ludvika? Sí, cuéntanos. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo la segmentaste? ¿Y cuál fue el procedimiento que usaste para llegar a esa segmentación? Ya, lo que pasa es que con mi compañera hicimos buscamos como palabras que
contuvieran como los morfemas de deshonestas. Por ejemplo, como honesta, honesto, honestidad y así. Un segundito porque te voy a ir siguiendo. Entonces partimos con deshonestas Ujú. y existe una lista de palabras que incluía, por ejemplo, Es que acá la encontré. ¿ya? Honesto, Sí. honesta, honestas, honestos, deshonesta, deshonesto y descongelar y desinhibir. Ah, qué interesante. Deshonestas, después era deshonestos, Sí, descongelar y desinhibir. descongelar y desinhibir. Ay, desinhibir. Súper. Ya, muéstranos para Entonces, esta lista de palabras, que me pareció muy buena. ya. O sea, primero consideramos como, ya en orden, tomamos el des y buscamos palabras que tuvieran el des, que en este caso elegimos descongelar y desinhibir. Perfecto. Entonces ahí Entonces, nos dimos cuenta, deshonestas, ay, perdón, aparece también en descongelar, ¿cierto? Y en desinhibir. Súper. Entonces ahí claramente hay una igualdad de significante. correcto. Muy Y bien. nos dimos cuenta que, por ejemplo, ya en descongelar, el congelar vendría siendo la acción de congelar y el des vendría siendo como atribuye el opuesto de la acción, es como la contrariedad. La contrariedad, la oposición. Súper bien. Y pasa lo mismo con desinhibir. Claro, inhibir quiere decir causar a alguien timidez, vergüenza, y desinhibir es justamente liberarlo de esas ataduras, como hace el Sí, alcohol, según me han dicho. exacto. Eso al menos como para el des. Perfecto. Entonces, en todas esas palabras, descongelar, desinhibir, el segmento des actúa dando la idea de oposición, ¿cierto? De algo reverso. ¿Y en Sí. deshonestas? Eh, claro, vendría siendo como una persona que es honesta, pero, o sea, que no es honesta. Exacto. Todo lo contrario En- pareciera ser la raíz, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, hemos detectado claramente un cierto tipo de significante o un segmento de este signo lingüístico complejo, que es el significante des, que parece estar asociado a un significado que es la idea de oposición, ¿no? sí, Perfecto. precisamente. Ya, Entonces, tomamos des, ¿cierto? Y le hacemos así algo así como oposición, ¿no? sí, de hecho lo pusimos así. Súper. Les voy a sugerir que para que uno sepa cuándo está hablando del significante o del significado, hay varias estrategias para hacerlo, pero para cuando queramos hablar del significado únicamente, por ejemplo en este caso de acá, ponerlo entre comillas simples. Ahí y ahí. Para indicar que eso que estamos poniendo ahí no hay que tomar en cuenta el significante, sino que es solamente el significado. Ah, ya. Y para decir que acá estamos hablando solamente del significante, bueno, puede ser así nada más, pero a veces se pueden usar las comillas dobles, o en algunos casos se usa el ángulo, perdón, o a veces, como claramente esto no es una palabra del castellano, basta con eso nada más. Pero al menos esto de las comillas simples nos puede orientar para saber que acá no estamos hablando de la palabra por completo, sino que solamente del significado o posición. Ah, ¿Ya? ya, maravilloso. Gracias por el entusiasmo, Ludwig. Ya, prosigo entonces. Llegamos a una parte de deshonestas. ¿Cómo seguiste? Después nos enfocamos hacia el género que tenía la palabra. Y para Perfecto, eso pusimos honesto y honesta. perfecto. Porque dime Donde antes, perdón, Ludwig, honesto vendría... Ah, sí, dime antes. En deshonestas, ¿qué género es? femenino. ¿Cierto? Se aplica a personas femeninas, ¿no? O a cosas que son femeninas, ¿cierto? Una conducta, por ejemplo, deshonesta o una mujer deshonesta. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, claramente tiene género femenino. Lo que hay que saber ahora es qué parte de la palabra es la que le asigna el género femenino, la que le da el género femenino. Muy bien, por favor, continúa. Ya. Y para descubrir eso, pusimos honesto y honesta en Perfecto. singular. ¿Cómo te sirve esto?
de que la O del honesto nos indicaría que es género masculino y la A de honesta nos indicaría que es femenino. Entonces honesto vendría siendo un sujeto masculino que es sincero y honesta vendría siendo un sujeto femenino que es sincero. Perfecto. Bueno, es muy evidente y siguen muy bien los pasos, pero quiero insistir, ¿cómo llegas a saber que en honesto es la O, mientras que en honesta es la A la que da la idea de masculino y femenino? No tengo idea. ¿Quién nos puede ayudar ahí? Porque sé que es una pregunta que puede parecer muy evidente, ¿eh? Y probablemente lo es, pero es muy importante que tengamos claro cuál es el procedimiento. Y yo sé que tú lo hiciste, Lutica, pero a veces son estas cosas más evidentes las que es difícil verbalizar. Camila nos dice que es con otras oposiciones. A ver, cuéntanos, Camila. O sea, es que quizá uno en el momento lo hace como más rápido, ya honesto, honesta. Pero igual en el proceso mental creo que está involucrado o ponerlo a otras palabras que también tienen esa O y esa. Estaba pensando como para seguir con el des y todo, desperfecto o desperfecta. También Claro, pasa lo mismo. O hasta niño y niña también. claro, muchas O otras que efectivamente perro, como el otro día. parece que podemos establecer esa asociación, ¿cierto?, en que la O aparecen palabras con palabras relacionadas con palabras masculinas y la A con femenina. Martina así que súper bien, Camila. Martina nos propone también ponerle una frase. ¿Cómo sería? No sé, si yo digo él es deshonesto, ella es deshonesta, no sé, hacer como una frase quizás más elaborada que eso, pero ahí uno igual se da cuenta de que cambia el significado. Claro, ¿cierto? Si lo ponemos en un contexto de una frase, se va a relacionar con otras palabras que en efecto en esa frase son también masculinas, como él es deshonesto, en cambio ella es deshonesta. Y vemos entonces que esa variación, por lo que llamamos concordancia, se da también con otras palabras masculinas y femeninas. Súper. Así que hay muchas formas de darnos cuenta. A propósito, esa es la otra cuestión interesante que tienen los morfemas flexivos, justamente la que plantea Martina. Los morfemas flexivos también, además de caracterizar a una clase gramatical, permiten fenómenos sintácticos. Son morfemas que al alterarlos implican diferencias en fenómenos sintácticos al interior de una oración o de una cláusula. Por ejemplo, si yo altero la O o la A de un sustantivo, si ese sustantivo tiene un adjetivo al lado, ese adjetivo va a variar también su género en concordancia con ese sustantivo. Así que esa es la segunda característica de los morfemas flexivos. No solamente caracterizan o son típicos de una clase gramatical, sino que también son importantes para este tipo de relaciones sintácticas. Así que, muy buen aporte también. Eso, así que muy bien. Ludvika, entonces, a partir de estas reflexiones, tú pudiste darte cuenta de que la O y la A aportan entonces el significado de género. Sí. ¿Cierto? Y entonces acá sacábamos la A y decíamos que son equivalentes al género femenino, ¿no? Correcto. Perfecto. Súper. Oye, aquí alguien ya tendría que estarme haciendo una crítica, ¿eh? A lo que estoy haciendo acá. Aquí he cometido un error, o más bien me falta algo. A ver, ¿alguien lo dijo por ahí o me equivoco? ¿Cuál es el error? Francisca, cuéntanos. El guión de la A para indicar que va como luego de la raíz. Perdón, no te entendí muy bien, sonó un poco como interferido. ¿Lo puedes repetir? Que le falta el guión de la A que indica que proviene luego de plantear la raíz. Muy bien, falta el guión antes de la A, que nos indicaría que este morfema se ubica después de la raíz. Lo que técnicamente se llama un... Sufijo. Sufijo. Oh, muy bien. ¿Y en el des? Prefijo. Prefijo. Y tiene que ponerlo luego de. Súper. Y fíjense que en castellano, como decíamos en la clase anterior, siempre va a ser que des aparece, cuando da el significado de oposición, aparece siempre antes de la raíz. No solamente en deshonestas, sino que en las otras palabras que, por ejemplo, nos daba Ludvika, descongelar, desinhibir. Y lo mismo la A de género femenino siempre aparece después de la raíz, no solamente en deshonesta, sino que también en honesto y honesta.
Y en todas las otras que vimos recién, ¿no? Niña, perfecto, perfecta, etc. Porque son así, ¿no? Parte de este morfema es ser un sufijo o ser un prefijo. No pueden ir cambiando. Súper. Vuelvo contigo, Lutica. Entonces ya tenemos des y tenemos a. ¿Qué más tenemos en deshonestas? Ya. Después seguimos con la S que se ve adicional. Y para eso nos fijamos en honestas y honestos. Y también lo podríamos comparar con gatos o gatas. Perfecto, ¿cierto? Porque gatos implica la idea de pluralidad, honestos implica también la idea de pluralidad, en cambio gato y honesto no le implica. Así que pareciera ser evidente que es la S la que da la idea de pluralidad, o de muchos, ¿no? Sí, Perfecto. precisamente. Número plural. Perfecto. Y creo que eso era. Ojo, nos queda uno, A ver, perdón, es que estoy revisando. porque hasta el momento tenemos des, el prefijo des, que es oposición, el sufijo a, que es género femenino, y el Faltaría la raíz, ¿o no? falta la raíz, claro, porque si se fijan, oposición es, bueno, ¿oposición a qué? La A es género femenino, pero tiene que ser género femenino de algo. Y la S es número plural, pero tiene que ser número plural de algo. No funcionan aisladamente. De hecho, eso hace que justamente sean afijos en cuanto al significado. Dependen de una raíz para funcionar. Ojo que esto no quiere decir que el significado de oposición en castellano sea siempre un afijo. De hecho, cuando queremos usarlo de manera más independiente, tenemos que usar palabras como contra, por ejemplo. La preposición contra es una palabra aislada y que tiene un significado parecido a oposición. Pero no es un afijo. Pero des, con el significado de oposición, es siempre un afijo. No puede funcionar solo, sino que ligado siempre a una raíz. Eso. Entonces, nos faltaba la raíz. ¿Cuál sería, Ludwika? Honest, ¿no? Perfecto. Que da el significado más fuerte, en este caso, que es la idea de, podríamos decir, entre comillas, de honradez, o algo parecido, ¿no? Sí, Y es más independiente también en cuanto a su expresión, en cuanto a su significante. Como Martina nos apuntaba hace un rato, no es completamente independiente en cuanto a su significante, porque no hay ninguna palabra en castellano que sea honest. Siempre requiere alguno de sus otros morfemas, al menos el género, el número, ¿cierto? Pero sí es la que da la parte más fuerte, tanto del significante como del significado. Y eso hace que sea la raíz. Eso, sí que excelente. Muy, muy, muy bien. Esa es la manera entonces que tenemos que proceder. Bueno, Anaí nos dice algo muy interesante, que esto pasa en castellano, pero en otras lenguas sí es muy posible encontrar raíces solas. Como por ejemplo en el caso del inglés, de nuevo, ¿cierto? El inglés es una lengua muy aislante. De hecho, el inglés tiene muy poca morfología, y por lo tanto se tiene que apoyar mucho más en la sintaxis para hacer lo mismo que en castellano hacemos con morfología. De hecho, las lenguas también se ubican en este sentido en un continuo. Uy, lo que dice Anaís ahí es muy interesante, pero vamos a ir a eso en un momento. Las lenguas se ubican en un continuo en cuánto usan la sintaxis y cuánto usan la morfología. El inglés, por ejemplo, usa bastante poco la sintaxis, perdón, bastante poco la morfología y se tiene que apoyar más en la sintaxis. Pero no es la lengua más aislante. De hecho, el mandarín es una lengua súper aislante, que casi no tiene nada de morfología, y todo tiene que ser usado entonces con la sintaxis. Por otro lado, lenguas como el mapudungún, por ejemplo, son lenguas tremendamente flexivas, que hacen un tremendo uso de la morfología. Y hay otras lenguas, sobre todo lenguas indígenas australianas, lenguas indígenas americanas, que hacen incluso un uso mucho mayor de la morfología. Una palabra puede tener 20 sufijos, más 10 prefijos, y con una sola palabra entonces expresar una idea para la que en castellano necesitamos una oración mucho más larga. Entonces esas son lenguas muy flexivas, típicamente se las llama lenguas aglutinantes, porque en una palabra aglutinan muchos significados. Mientras que en el otro extremo tenemos las lenguas que son llamadas lenguas aislantes, porque como que cada morfema aparece aisladito el uno del otro. Y las lenguas en general se ubican en alguna parte dentro de este continuo. El español está como a medio, Camilo.
usa bastante la morfología, pero también bastante la sintaxis. Sí, de hecho, por eso el español es difícil, por ejemplo. La flexión del verbo es muy difícil, típicamente para quienes vienen de otras lenguas más aislantes. Pero el turco, por ejemplo, es una lengua terrible para la morfología, porque tiene muchísimos morfemas. Así que cuando vean las teleseries turcas, admírense de la complejidad de esa lengua. Sí, y Anaí nos dice algo muy interesante. Yo soy el sultán. Ay, qué divertido. Bueno, Anaí nos dice algo muy interesante con respecto a las lenguas de señas. Cuéntanos. ¿Nos puedes contar un poquito, Anaís? Sí, sí. Pasa que en la lengua de señas las cosas son mucho más acotadas por la rapidez en la que hay que hablar. Y, por ejemplo, no es como en el español, que palabra por palabra, la mayoría hay que hacer esto de los morfemas, de que tiene que tener un género, un número, si hay un prefijo y un sufijo, es más acotado. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una persona, la persona sorda entiende que estoy hablando solo de esa persona, entonces no es necesario conjugar a cada rato. Por ejemplo, que ella es bonita. Tengo que andar diciendo como conjugarlo con que es mujer. No sé si se entiende. Lo entiendo muy bien. Sí, de hecho tienes toda la razón en que las lenguas de señas tienen muchas estrategias que son algunas diferentes a las del español, y de hecho recién estamos empezando a conocerlas, porque desde hace unos 30 años recién que se están empezando a estudiar con seriedad las lenguas de señas como lenguas. O sea, es algo muy interesante. Y las lenguas de señas, por ejemplo, la lengua de señas chilena tiene algo, como dices tú muy bien, que podríamos analogar a la morfología, que son, porque la lengua de señas no trabaja solamente con los gestos manuales, sino que también trabaja mucho con inflexiones del rostro, incluso con la posición del cuerpo, si está más adelantado, más retrasado, que se usa, Y es una lengua muy expresiva. claro, que se dan al mismo tiempo que los gestos manuales. Y eso hace justamente las veces de lo que típicamente en las lenguas orales son las informaciones que se dan morfológicamente. Así que sí, también las lenguas de señas no son lenguas secundarias, sino que son lenguas primarias y que tienen todas las características de las lenguas orales también. Así que muchas gracias por el aporte, Anaís. Y de nada. Super. Chicos, vamos a dejarlo hasta aquí, pero les quiero dejar, hoy aprendimos un montón. Les quiero dejar una tarea para el lunes. Una tarea cortita, pero interesante, creo yo. Quiero que hagan el ejercicio ahora individual de segmentar algunas palabras, porque tienen fenómenos interesantes con los que quiero que trabajemos el día lunes. Así que les voy a dar una lista, y es la siguiente. Son las palabras niñas, niña, salas, misil, canté, soy, inestable, ilegal, inestabilidades, y finalmente la palabra aquí. Esta lista. Y lo que quiero que hagan con estas palabras es lo mismo que hicimos en esta última pregunta. Es decir, que traten de llegar a la segmentación de estas palabras en sus morfemas constituyentes, haciendo el mismo procedimiento que hicimos para deshonestas. Les adelanto que algunas de estas les pueden dar más de algún problema, pero justamente los problemas que aparecen en ellas van a ser el tema del que vamos a tratar en la próxima clase. ¿Bien? Chicos, les dejo un abrazo enorme. Como siempre, la clase va a quedar en nuestro sitio de Canvas con su grabación y en Facebook, digo en YouTube, ya que soy todo un youtuber. Y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao.